nos llamaste a predicar tu verdad. Solo de Jesús, solo de la sangre de su cruz, quiero hablar de la gracia de nuestro Señor, de la ira que por mí sufrió, de la obra de la redención, del poder de su resurrección. Quiero usar bien tu palabra fiel. El buen pastor, lo que se perdió vino a buscar por amor. Desde la cruz a su rebaño él llamó con su voz. De las tinieblas vimos luz por la victoria de Jesús. Su espíritu vida nos da por la palabra de verdad. Él añadirá los que salvará. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Hola, muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Eh, Gracias por un día más estar junto a la congregación Cristo Buen Pastor, junto al pueblo de Dios, para rendir esta hora, ¿no? Al Señor. Es que con ese propósito nos reunimos acá por Facebook y es lindo tener comunión con Dios y con su pueblo. Y bueno, como cada martes, ¿no? Agradecido a Dios por este privilegio de poder servirle, de poder compartir acerca de sus verdades. Y bueno, voy a saludar a los hermanos, a Claudia, el Señor te bendiga grandemente. Saludo a tu esposo Walter, también a la familia Luján, gracias por acompañarnos, a la familia Coria. Espero que se esté escuchando bien. Y bueno, hoy vamos a empezar con un estudio de otro libro, ¿no? De la Biblia. No es mi intención cubrir todo cuanto dice el libro de Ruth, sino sería interminable, ¿no? Es tan profunda las riquezas de la sabiduría de Dios que aunque me propusiera en mi vida resumir algo de los libros del Señor, no me alcanzaría para abarcar todas sus verdades. Entonces vamos a ir haciendo unos vistazos. Y bueno, me propuse justamente hace un tiempo darle a conocer a toda la Biblia, empezando con algunos libros del Antiguo Testamento. Y y bueno, vamos a orar al Señor para que en este tiempo nos acompañe, nos dé oídos para oír, mente para entender y ojos para poder contemplar su hermosura. Bendito Dios, Señor de toda gracia, Dios de toda misericordia, Rey soberano, poderoso. Te alabamos, Señor. Exaltamos aún a tu nombre, Señor, porque tú eres Dios y no hay otro. Gracias por este regalo, este privilegio que tú nos das, Señor, de poder abrir tu palabra, poder tener comunión con tu Santo Espíritu, con tu pueblo, Señor, el cual tú has comprado por medio de la sangre de aquel que se dio por nosotros. Gracias por nuestro Señor Jesucristo.
el que se ofreció a sí mismo por rescate de muchos, Señor. Alabado seas, Dios mío. Te ruego, Padre, que hagas misericordia en esta tarde de nosotros, que nos ilumines el entendimiento, Señor, para que podamos abrazar tus verdades, Señor, que tus palabras penetren hasta lo profundo, Señor, de nuestro ser, de nuestro corazón, y podamos ponerla por obra, Señor. Dios mío, que podamos caminar en rectitud, Señor, en firmeza, caminar en tus huellas, Señor, en tu verdad. Dios mío, limpia nuestra maldad, Señor. Sigue obrando por medio de tu Espíritu Santo en aquella obra que has comenzado, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a cada día despojarnos de nosotros mismos y poder ser revestidos de Cristo. Amado Dios, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, despiértala, Señor, en medio de estos tiempos, Señor. Aún, Padre, cuando las tinieblas parecen muchas, Señor, te rogamos por un avivamiento, por un despertar de tu pueblo, Señor. Que podamos ser luz, Señor, para aquellos que están perdidos en los suburbios, en la oscuridad de este mundo, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, soberano Dios. Te lo pedimos por amor a tu nombre, Señor. Amén. Bueno, hermanos, como le dije, vamos a empezar con el libro de Ruth, un libro muy hermoso, un libro que nos habla de la redención, ¿no? Es un libro cristológico, toda la Biblia habla de Cristo, pero bueno, hay libros que hacen más énfasis en la obra que otros, ¿no? Que nos describen por ahí parte de su carácter. O bueno, anterior al libro de Ruth tenemos el libro de los jueces, que nos habla de la misericordia de Dios y de la depravación de nosotros. Y fíjese, voy a leer el capítulo completo. Dice, esta versión es una versión antigua, se llama Textus Receptus, y dice así: aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país, y hubo un hombre de Betlehem, de Judá, fue a habitar temporalmente en los campos de Moab, él con su mujer y sus 2 hijos. Y era el nombre de aquel varón Elimelech, y el nombre de su mujer Noemí, y el nombre de sus 2 hijos Malón y Kelión, efrateos de Betlehem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y fue dejada ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí como 10 años. Después murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer fue dejada sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y se pusieron en camino para regresar a la tierra de Judá. Dijo entonces Noemí a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Haga Jehová con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los difuntos y conmigo. Jehová os conceda que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le decían: nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: volveos, hijas mías,
¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, pues he envejecido como para tener marido, y aunque dijera, tengo esperanza, y esta noche estuviera con marido, e incluso diera a luz, ¿los esperaríais hasta que crecieran? ¿Os retraeríais por ellos sin tomar marido? No, hijas mías, tengo sobrada amargura por vosotras, pues la mano misma de Jehová se ha desatado contra mí. Entonces ellas alzaron su voz y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth siguió apegada a ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete en pos de tu cuñada. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quieras que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo que estaba resuelta a irse con ella, desistió de decirle más. Y caminaron las dos hasta que llegaron a Betlehem. Y sucedió que al entrar en Betlehem, toda la ciudad se alborotó a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Shaddai me ha puesto en gran amargura. Yo salía llena, pero Jehová me ha hecho regresar vacía. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Shaddai me ha afligido. De esta suerte regresó Noemí, con ella su nuera Ruth, la moabita, cuando volvió de los campos de Moab, y llegaron a Betlehem a principio de la siega de la cebada. Bien. Bueno, hermano, vamos a ir a unas características primero antes de adentrarnos al tema. Primeramente, vamos a ir al versículo 1 donde dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Y bueno, ¿qué pasó en la época de los jueces? Y para eso vamos a ir al versículo 25, que es el último versículo del libro de los jueces, y que se repite en varias veces del libro. En el capítulo 21, versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta es la realidad, justamente en que se encontraba el pueblo de Dios en los tiempos de Ruth, de la moabita. Entonces, cada uno hacía según le parecía. Fíjese si no tiene similitud con nuestro presente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? A causa de eso, Dios había advertido muchas veces al pueblo de que si ellos se apartaban de los mandamientos de Dios, Dios iba a enviar vara hacia el pueblo, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, a Levíticos 26, 18. Levítico 26, 18 y 20 dice así, y así aún con estas cosas si no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestras fuerzas se consumirán en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Entonces eso era justamente lo que Dios había determinado para el pueblo de Israel cuando ellos se apartaran y no sigan los preceptos de Dios. Entonces, fíjese qué paradoja, ¿no? Betlehem o Belén, como está traducido en la Reina Valera, significa casa de pan. ¿Y qué pasó? Hubo hambre. En el lugar donde supuestamente debía haber abundancia de pan, hubo necesidad. Entonces,
¿Qué pasa también cuando hubo hambre acá en Betlehem o en Belén, ¿no? Ahí estaba justamente Elimelec con su mujer Noemí y sus dos hijos. Y dice en el versículo 1 también, fue a habitar temporalmente en los campos de Moab, él con su mujer y sus dos hijos, ¿no? Dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país y un hombre de Belén fue a habitar temporalmente en los campos de Moab, él con su mujer y sus dos hijos. ¿Bien? ¿Qué hace Elimelec? Erróneo acá, justamente toma malas decisiones. O sea, él va a un lugar donde Dios le había prohibido ir. Deuteronomio 23, versículo del 3 al 6, dice la palabra así: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Fíjese que Dios justamente le advierte al pueblo que no procuren las comodidades. Cuando dice en el versículo 6 de Deuteronomio 23, no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre, hablando de Moab, se refiere a eso, que no busquen las comodidades. ¿Y qué hizo Elimelec? Justamente hizo todo lo contrario. Hubo hambre en la tierra y se fue a Moab. ¿Y quién es este famoso Moab, no? Moab justamente es lo que nos dicen de Deuteronomio, vamos a volver, ¿no? Sería, Moab es el hijo de una relación incestuosa, de Labán con su hija, la primogénita. Vamos a ir a Génesis primero antes de ir a Génesis, ahí lo busco, 19, versículo 30 al 38. Dice así: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su madre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Bien, versículo 36 dice: y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, cuál es el padre de los moabitas hasta hoy. Fíjese justamente quién es este Moab, ¿no? Y quiénes son su pueblo. Son hijos de una relación incestuosa. No solamente Moab era hijo de una relación incestuosa, sino que Moab también era un pueblo orgulloso. Vamos a ir a Isaías 16, 6. Isaías 16:6 dice así la palabra de Dios: hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Bien, entonces vamos descubriendo, ¿no? Un poco de qué se trata el libro, ¿no? Sería Elimelec, el cual su nombre significa mi Dios es rey.
vivió justamente todo lo contrario, ¿no? Vivió en algo contrario a su nombre. Entonces, Elimelech desciende a Moab, a un lugar donde Dios le había prohibido, ¿no?, que vayan. Ya lo hemos leído, ¿no?, en Deuteronomio. Entonces, ahí vemos que él toma una mala decisión, ¿eh? Y él baja con sus 2 hijos. Pero también hay algo que nos tiene que llamar la atención en cuanto al nombre de sus hijos, ¿no? Siempre tiene un significado en la Biblia el nombre y, bueno, hace alusión a algo. Y el nombre de los 2 hijos eran Malón y Kelión. Malón, el cual significa enfermizo, así que imagínense si uno le va a poner a un hijo ese nombre, ¿no? Y el nombre de su otro hijo, Kelión, significa languidez, que es cobardía. Y eso es lo que caracterizó justamente la actitud de Elimelech y su esposa Noemí. Entonces ellos descendieron, ellos fueron a Moab. Entonces, seguimos. Ellos se fueron, versículo 2, y era el nombre de aquel varón Elimelech, y el nombre de su mujer Noemí, y el nombre de sus 2 hijos, Malón y Kelión, efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y en el versículo 3 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y fue dejada ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Y Dios le había prohibido también a Israel que tome mujeres extranjeras, que se una a yugo desigual. Deuteronomio capítulo 7, fíjese todos los pecados que cometieron, ¿no? Capítulo 7, versículo 1 al 11, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, la destruirás del todo, no harás alianzas con ellas ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Bien, entonces debemos de entender esto. Cuando hay un yugo desigual, fíjate que Dios no dice, y van a tener la chance de que se convierta. No, dice, te va a alejar de mí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos alianza con yugo desigual. Bien, porque la tendencia es esta, alejarnos de Dios. Hay un 99,9%, 99999, que vos te alejes de la fe, que la persona inconversa se convierta. Bien, entonces esto para que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, ellos hicieron mal, ¿no? Ellos tomaron mujeres moabita, una era Orfa y otra era Ruth. Ruth significa apego o amiga, y Orfa significa cri, que en realidad es melena. ¿Qué pasa con la melena? El viento la lleva para un lado o para el otro, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, bueno, sería, ellos descendieron. Fíjese algo que ya apenas empieza el libro. Ellos vieron que en Belén de Judá no había pan. Ellos experimentaron la disciplina del Señor que estaba viniendo y huyen. Huyen del hambre para conservar su vida, y mire qué paradoja, ¿no? Y termina perdiéndola. Entonces, mire las consecuencias que trae no consultar a Dios sobre qué cosa debemos de hacer. Entonces, Elimelech, que supuestamente, no supuestamente, su nombre es mi Dios es rey, no hizo honor a su nombre, sino que hizo como el libro de los jueces, ¿no? Según le plació, y se fue al campo del enemigo a preservar su vida y terminó perdiéndola. No solo la de él, sino la de sus hijos. Mas Dios es misericordioso, que lo vamos a ir viendo a esto. Entonces, después, versículo 5, después murieron también los dos, Malón y Kelión. La mujer fue dejada sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
Entonces Dios había vuelto a prosperar a su pueblo y ella oyó. Ella no es que recibió la bendición de Dios, sino que ella no estaba. Ella no estaba en el lugar de la bendición, ella no estaba en la fe. Ella estaba en tierra ajena, ella estaba en el lugar que Dios había prohibido que vaya. Ella estaba alejada del propósito de Dios, ella estaba en cualquiera, por decirlo así, ¿no? Entonces, igual sería, fíjese qué bondadoso que es Dios, que ella se entera de que Jehová había bendecido y como el hijo pródigo, ¿no? En un momento entra en razón y dice, es hora de volver. El hijo pródigo está en Lucas 15, versículo 17 en adelante, ¿no? Sería ya entra en sí y dice, bueno, es hora de volver. Versículo 7. Dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y se pusieron en camino para regresar a la tierra de Judá. Dijo entonces Noemí a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, haga Jehová con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los difuntos y conmigo. Jehová os conceda que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y uno cuando lee esto dice, mirá qué buena que es Noemí, bendijo a sus nueras. Y no, hermano, se equivocó. Esto como cuando muchas personas que están dentro de la iglesia predican un falso evangelio, un falso mensaje. El Dios te ama y nada más. Sería, tenemos que hablar la verdad. Acá la verdad era de que Noemí no tenía que despedir a sus nueras. Noemí tenía que hacer que sus nueras se vuelvan al Dios verdadero. Y fíjese cuál fue su actitud errónea. Ella despidió a sus nueras. En vez de predicarle del Dios verdadero y que ellas fueran aceptadas. Porque es más, nosotros hemos leído hace un rato que no es que Jehová no iba a aceptar ningún moabita, sino que después de 10 generaciones podían tener la posibilidad, ¿no? Y cumpliendo con los ritos en ese tiempo, de volverse al Dios verdadero. Entonces acá vemos otra falta. ¿Por qué? Por no estar en la verdad, por no permanecer en el lugar que tiene que permanecer, que es bajo las alas del Altísimo. Entonces ella obra de mala manera. Más aún, mirá qué misericordia que tiene Dios, que dice que las nueras alzan su voz y lloran. Y dice en el versículo 10, y le decían, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Perdón. Entonces ellas le dijeron, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y en el versículo 11 dice, pero Noemí dijo, volveos, hijas mías. ¿Por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo a un hijo en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, pues he envejecido como para tener marido, y aunque dijera, tengo esperanza y esta noche estuviera con marido, e incluso diera luz, los esperaría hasta que crecieran, o os retraerías por ellos sin tomar marido. No, hijas mías, tengo sobrada amargura por vosotras, pues la mano misma de Jehová se ha desatado contra mí. Y acá vemos otro error. Sería, Noemí seguía mirando a su ombligo. Noemí seguía en la postura que tuvo el pueblo de Israel, como leímos en el libro de los jueces, que cada uno hacía según le placía. Y así vemos la iglesia, hermano, a veces. Sea con gente que está, porque no los puedo llamar hermanos, ¿no? Sería con gente que está mirando a su ombligo y están comunicando mal las cosas. Entonces necesitamos realmente mirar a Dios. Necesitamos hacer nuestra vista hacia el Dios maravilloso. Sería Noemí, en vez de pensar de que esas dos extranjeras podían ser parte del pueblo de Dios e ir a la tierra de pan, no, ella quería que se queden en el lugar justamente que era maldito, que era excluido del reino de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Sería, en ese entonces, solamente la nación de Israel era escogida por Dios. Todas las otras naciones no. Entonces Noemí, en vez de hacer justamente misericordia y que ellas puedan ser parte del reino de Dios, las excluye, las deja a un lado. Entonces dice, es más, también hasta testifica falsamente en contra de Dios, porque dice que la mano de Dios estaba en contra de ella.
Y no es que la mano de Dios estaba en contra, sino que la mano de Dios estaba haciendo misericordia, porque Dios aún la había dejado con vida. Ella se había olvidado de que la paga del pecado es muerte, pero Dios hizo misericordia, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. Y se había olvidado. Ella no miró justamente lo que tenía que mirar, que todavía ella seguía con vida, que todavía Dios estaba haciendo misericordia de ella, que no había quitado la memoria de su familia para siempre, sino que aún había un plan de parte de Dios con ella. Porque nosotros también sabemos que cuando alguien era redimido en ese tiempo, hacía memoria, ¿no? Traía memoria el apellido justamente de Elimelech, restaurando el valor familiar. Y sería eso, no se olvidaba de lo que la ley de Dios decía. Ella se había olvidado de lo que había aprendido durante tanto tiempo y la amargura se apoderó de su vida, la queja se apoderó de su vida. La desgracia es lo único que vio. No vio con ojos de la fe, no caminó por fe, sino caminó por vista. Entonces, versículo 14 dice, entonces ellas alzaron su voz y lloraron otra vez. Y fíjese acá, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth siguió apegada a ella. Ya dijimos que Ruth significa apegado, significa amiga, compañera, ¿no? Entonces, Ruth hizo honra a su nombre. Y dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete en pos de tu cuñada. Fíjese la locura que dice acá Noemí. Tu cuñada se volvió a sus dioses. Y ella había escuchado durante toda su vida, como israelita, de que Dios aborrecía la idolatría. De que Dios aborrecía la idolatría. Mas la manda Ruth a que haga lo mismo que Orfa. Mas Ruth perseveró. Mas Ruth se quedó al lado de ella. Y dijo, versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré y donde quieras que viva, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré y allí seré sepultada. Y acá, bueno, uno puede decir y puede obviar estos versículos, pero es bien importante saber el lugar de la sepultura. Sería para ese tiempo, para esa costumbre, para el contexto histórico, donde uno era sepultado, era algo que tenía prestigio, algo que tenía justamente, que dejaba un legado. Entonces fíjese hasta qué punto Ruth dice, donde yo muera, donde tú mueras, yo moriré y allí seré sepultada. Ella no quería regresar, que regresen sus restos a Moab, sino que quería ser justamente muerta en el pueblo de fe. Muerto en Cristo. Ella quería pertenecer, aún en su muerte, al lugar donde Dios había escogido. Y dice, agrega más, dice, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo que estaba resuelta a irse con ella, desistió de decirle más y caminaron las dos hasta que llegaron a Belén, y sucedió que al entrar en Belén toda la ciudad se alborotó a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que significa amargada, porque el Shaddai, que es el Todopoderoso, me ha puesto en gran amargura, y salí llena, pero Jehová me ha hecho regresar vacía. Y acá encontramos otra insensatez, hermano. Encontramos que nuevamente se queja. Fíjese de que ella no comprendió nada todavía. Ella volvió al lugar donde debía de volver, pero todavía sus ojos no habían sido abiertos hacia la maravilla que Dios había hecho, hacia lo que Dios tenía en propósito, ¿no? En su propósito, el cual incluía a Noemí y a Ruth. No un propósito para
en particular para ella, sino el propósito de Dios. Hay un propósito en el cual estamos incluidos todos los elegidos. No es que Él tiene un propósito con cada uno, sino que dentro del solo propósito de Dios desempeñamos el rol por el cual Dios nos incluyó y nos hizo beneficiario, sin merecerlo, sin tener nada en nosotros mismos como para cooperar, sino siendo aún provisto de todo lo necesario para llevar a cabo la tarea que nos corresponde. Entonces, ella es bien recibida por su pueblo y aún así reniega, aún así se queja. Fíjese que el pueblo se alborotó, el pueblo la reconoció. Habían pasado 10 años y no se habían olvidado de Noemí. Y ella le dice, no me digan Noemí, no me digan mi deleite o delicia, de lo que significa el nombre Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso, y acá hay una buena confesión, acá hay algo bueno que sucede, porque acá llama a Dios como el Todopoderoso, como el Soberano, me ha puesto en gran amargura. Ella sabía que también Dios la había corregido por tan mala decisión. Y dice, yo salí llena, hablando que cuando salió con su marido, salió con sus hijos, salió con la esperanza de que todo iba a estar bien, así como muchos andan por la vida, planificando su futuro sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta el plan de Dios, haciendo Dios a un costado y ellos endiosándose a sí mismos, y dicen, bueno, estoy lleno, no tengo necesidad de ningún bien, tengo todo. Se encuentran como ese rico en la parábola de Jesús, más Dios reprende, como lo reprendió a ese necio. Le dijo, no seas necio, porque esta noche misma te va a visitar la muerte, ¿y qué va a hacer de lo demás? Entonces, acá está Noemí, ella diciendo, salí llena, pero Jehová me ha hecho regresar vacía. Y ella no había regresado vacía, ella había regresado con vida. Y mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay oportunidad. Mientras tenemos vida, podemos correr a los pies de Cristo. Y no solo volvía ella sola, sino que volvía con Ruth. O sea, no volvía vacía, volvía aún con alguien más. Con alguien que iba a tomar un valor importante dentro del libro. No digo el valor absoluto porque no lo es Ruth, tampoco lo es Boz, tampoco lo es Elimelech, ni Noemí, sino que es Dios mismo el valor más importante del libro de Ruth. Pero sería ella regresa con su nuera, y después vamos a seguir viendo todo el desarrollo de ese regreso y todo cuanto acontece con este regreso, y aún de esto se queja, aún de esto sigue amargada. Y dice el versículo 22, de esta suerte regresó Noemí, con ella su nuera Ruth, la moabita, cuando volvió de los campos de Moab, de tierra ajena, y llegaron a Belén en tiempos de la siega de cebada. Fíjese que ellos habían regresado en el periodo de los primeros frutos, en el tiempo de la primavera, en el tiempo de los brotes. Entonces, fíjese cuán bueno es Dios, hermano. Cuán bueno es Dios con nosotros también. Que muchas veces hacemos como Elimelech. Muchas veces nos comportamos como Noemí. Ya muchas veces vemos que la cosa no está muy buena y huimos. Y nos vamos. Nos alejamos de Dios, nos alejamos del propósito, nos alejamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces debemos de recapacitar, debemos de mirar hacia la ley perfecta de Jehová, la ley perfecta de Dios, mirar su palabra, consultar a Él. O sea, debemos decir, si Dios quiere el año que viene, haré esto o haré lo otro,
o mañana mismo, porque ninguno sabemos si estamos vivos o no mañana, ¿no? Entonces debemos de ser sabios, debemos de aprender a andar bíblicamente, debemos de aprender a caminar como cristianos. Y no solo eso, aún debemos de agradecer, hermano, cuando la mano de Dios nos disciplina. ¿Por qué? Porque aún estamos con vida. Yo a veces me agarra horror cuando escucho a tantos neófitos, a tanta gente que no tiene noción de lo que es la fe, y tratando de hablar. Son ciegos guiando a otros ciegos porque no comprenden ellos y quieren ayudar a comprender a otros. Entonces debemos, hermano, de mirar a Dios, debemos de hacer las cosas con diligencia, debemos de tener un compromiso, debemos de apegarnos a Cristo, a su palabra, y poder realmente sería actuar como cristiano, actuar no de la manera como actuó Noemí, que dijo, el Señor te bendiga, pero hacé tu camino, hacé tu vida. Esa no es la actitud de un cristiano. La actitud de un cristiano es todo lo contrario, hermano. No es solamente bendecir de palabra, sino sea ese compromiso con un alma que ha sido comprada y redimida por la sangre del Cordero. Entonces debemos de despertar. Este es otro libro para despertar. Este es otro libro para que la iglesia pueda buscar un avivamiento, pueda de verdad de saber de que Dios disciplina. La ira de Dios no es para siempre, es por un tiempo, mientras estamos en este periodo de tiempo, hermano, porque una vez que todo sea consumido, una vez que vivamos realmente bajo el reinado de Cristo absoluto, cuando Él regrese, no habrá tiempo para nada. Ahora estamos como en el periodo de los jueces. Y uno me puede refutar y decir, no, ¿cómo va a estar en el periodo de los jueces si tenemos al Rey Cristo? Todavía el reino no fue consumado del todo. Todavía Cristo no regresó. Todavía Cristo no regresó. Aún por un periodo de tiempo está permitiendo que cada uno, como dice acá en el versículo 25, que cada uno haga lo que bien le parezca. Pero un día va a regresar. Un día va a regresar y no como hoy muchos lo describen, ese Jesús que no tiene autoridad de nada, ese Jesús que es un ayudador y nada más, que lo tomamos cuando queremos y cuando no, no es el Shaddai, un compañero que tiene superpoder y nada más. Un día va a regresar como el juez de toda la tierra y toda rodilla se inclinará. Toda rodilla se inclinará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ojo, hermano, porque es linda la frase para nosotros los cristianos. Pero hay de aquellos que no hayan corrido a sus pies, porque les espera la tortura, el crujir de dientes y el sufrir por toda la eternidad. Entonces debemos en verdad comprometernos con la causa de Dios. Dios nos deja con vida. Mientras hay vida tenemos que buscar a Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, buscarlo mientras esté cercano. ¿Y cuándo es el día? Hoy. Hoy es el día. Hoy es el día de correr a los pies de Cristo. Hoy es el día de la siega. Lo dijo el mismo Jesús, los campos están minados. Hay pocos obreros. Hay más inútiles que obreros. Hay más incapaces, ignorantes, neófitos, lobos que ovejas. Hay muchos intrusos y no hay un pueblo que salga a espigar lo que Dios ya ha hecho florecer. Es hora, hermanos, que prediquemos el Evangelio, predicar la verdad. Ofenda a quien ofenda, predicar la verdad, le guste a quien le guste, porque no predicamos por gusto, predicamos por mandato, predicamos porque es necesario que procedan al arrepentimiento para vida eterna. Es necesario que la gente corra a los pies de Cristo porque viene un día de juicio, viene un día en que todos compadecerán ante el tribunal de Cristo, y aquel que no sea hallado justo en él será sentenciado por toda la eternidad. Entonces necesitamos, hermanos, realmente comprender que ya hemos vuelto de Moab, ya Dios nos hizo regresar al lugar
de pan, a la casa de pan. Fíjese que justamente Jesús nace en Belén de Judá. Él nace en la casa de pan. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Él es el pan de vida, Él es el alimento que satisface nuestra hambre, la cual no vamos a tener hambre jamás. Así dice la palabra de Dios. Él es el cual nos dará un alimento que será abundante. Y necesitamos, hermanos, correr a los pies de Cristo. Necesitamos volvernos a Cristo de todo corazón. Y no volver con la actitud justamente de Noemí, amargados, rezongando, diciendo, voy a ir a Dios porque ya mis planes están todos frustrados. No, necesitamos volver sabiendo que Dios ha hecho misericordia, que muchos han muerto y han sido sentenciados al infierno, mas Dios con nosotros hace misericordia y nos da la oportunidad de un día más. Muchos están muriendo sin conocer a Cristo y usted todavía sigue en la pavada. Entonces es hora de volvernos, porque Dios ha dado pan. Y mire qué pan, el que bajó del cielo, el verdadero maná. Él nos ha dado a Cristo. Y este es el principio de la siega. Uno dice, pero vino hace 2000 años. No importa, todavía es el principio. Todavía hay mucho. Pero un día no habrá más. Un día ya no habrá tiempo. Entonces, no solamente es un libro de avivamiento, es un libro evangelístico. Corramos al lugar del pan. Ya no es un lugar específico en Israel. Ninguno tenemos que viajar hasta allá. Es ir a la presencia del Todopoderoso. Y quiera Dios, hermano, no sé si conoces o no de Cristo, por ahí sos un extraviado, por ahí sos como un moabita, como lo he sido, porque no soy israelita, soy un gentil también. Cristo hace misericordia. Hay abundancia. Podés venir a Cristo. Y no te voy a guiar en una oración. Yo no hago esas cosas. Me parece infructuoso, me parece una hipocresía, hasta me parece inútil que yo te guíe en una oración. Porque lo que demanda justamente de Dios de vos es esto, que te arrepienta y que vos creas en Él. No que yo crea por vos, que vos creas en Él. Que te aferre con toda tu esperanza de que Él es el árbol de la vida, que quien come de Él no experimentará la muerte eterna, sino que tendrá vida y vida en abundancia. Entonces, te ruego, hermano, que en esta noche corras a los pies de Cristo y el que va a Él no le echa fuera. Amado Dios, Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por esta palabra hermosa, Señor, gracias por tu escritura, Señor, porque toda es perfecta, Señor, toda es suficiente, toda es excelente, todo es necesario para nuestra vida. Te ruego, Dios bendito, que tú traigas salvación, Señor, en este tiempo, que avives tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Llama del oriente, del occidente, del norte, del sur, Señor, a todos aquellos, Señor, que han de ser inscriptos, Señor, en tu reino. Llámalos, Padre, y úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos como instrumentos tus manos, Señor. Úsanos como has usado, Señor, a Ruth, que lo veremos, Señor, en los siguientes capítulos, para cosechar, para espigar, Señor, en tu huerto. Que podamos, Señor, alcanzar almas para el reino, Señor. Porque esa es la comisión que tú nos diste, Señor. Id y predicad el Evangelio
a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que tú nos has enseñado, Señor. Y tenemos la absoluta certeza y la garantía, Señor, de que tu trabajo y que nuestro trabajo no será en vano, Señor, porque en la cruz del Calvario tú dijiste, todo está hecho. Solamente falta un tiempo, el cual ninguno sabemos, pero un día tú nos sorprenderás ya que vendrás como ladrón en la noche. Vendrás como ese ladrón que viene de noche, que nadie lo espera, que nadie sabe. Y tú vendrás así en las nubes y recogerás el trigo, nos recogerás contigo y aún, Señor, recogerás la cizaña, mas ella será desechada para siempre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a hacer el trigo. Ayúdanos a ser, Señor, ese remanente que disfrutará del propósito por el cual tú nos creaste, que es alabarte y glorificarte por la eternidad. Y solo a ti sea la gloria en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, el Señor les bendiga grandemente. Aún aquellos que todavía no son mis hermanos, el Señor traiga conversión y puedan unirse a la familia de la fe. Los amamos en el Señor. Un saludo de parte de mi esposa para la congregación. Dios les bendiga. Nos vemos en la semana.